minutos de contexto, grabando desde nuestros hogares en este tiempo de COVID-19 y justamente queremos llevarles a ustedes algunos análisis económicos para poder entender mejor esta época, poder tomar mejores decisiones. Bueno, si es que podemos tomar algunas decisiones económicas, porque muchas veces los presupuestos están tan ajustados que simplemente tenemos que volvernos espectadores, pero creo que siempre es importante conocer la realidad. Para esto hemos invitado en esta ocasión al economista Luis Manuel Piantini, con muchísima experiencia, conocido por todos, y queremos empezar pues analizando estas señales que nos da la economía dominicana en respuesta al COVID-19 y en respuesta a mucha historia económica detrás del día de hoy que vivimos. Hemos visto queríamos tratar tres variables en específico. El deslizamiento de la tasa de cambio, como hemos visto, bueno, que se supone que iba a cerrar el presupuesto nacional, está hecho con la tasa de cambio al 55 y ya llegó al 59. O sea que se ha ido lejos esta banda del 4 al 6 que ha practicado el Banco Central en los últimos años que se ha mantenido. Hemos visto también una tasa de interés que no, aunque el Banco Central ha hecho esfuerzos por poner dinero en la calle a circular, no llega a las pequeñas empresas. Y un tema que no se nos puede quedar es el de la AFP y estas propuestas que se han hecho de que el 30% de los ahorros de los trabajadores sea liberado para entregárselos en este momento y paliar la situación económica. Bienvenido, don Luis Manuel Piantini. Bueno, buenos días. Muchas gracias por invitarme de nuevo a su interesante programa. A ti, Mónica, y a Julio, y al pueblo dominicano, que Dios me los bendiga y me los proteja. Esta mañana, pues Mónica ha puesto los temas sobre la mesa. Yo creo que uno de los temas más importantes es el informe que presentó el Banco Central hace unos días, donde se detalla la evolución de la economía en términos del Producto Interno Bruto en los últimos 4 meses. Ahí se ve lo que todo el mundo esperaba, una caída significativa de la producción, porque si hay cuarentena y hay toque de queda y las empresas están paralizadas, pues es natural que la producción haya caído a los niveles en que ha caído. El Banco Central estima que la producción cayó, porque estas son las primeras preliminares estimaciones, ¿no? En el mes de abril hubo una caída muy importante del producto, de un 29.8% con relación a abril del año pasado, ¿no? Digo, con relación al abril del año pasado, pero en términos del cuatrimestre la caída fue de 7.5%. En el primer trimestre, los sectores que fueron positivos en su crecimiento, o sea, en el crecimiento, fueron positivos, fueron 13. En esta ocasión solamente han sido 7. Y todavía sigue el sector financiero, pues, tomando la delantera, y igualmente el sector agropecuario, que creció un 5.2%, y el sector financiero un 9.8%. Crecieron también salud, como es natural, y administración pública, etc. Todos los demás sectores decrecieron. Pero aquí lo importante es, naturalmente la tendencia es importante, pero es la definición del concepto de lo que está pasando, ¿no? Como ustedes recordarán, en la crisis del 2008-2009, eso fue una crisis donde hubo destrucción de empresas. Fue una crisis donde el sector atacado fue el sector bancario, puesto que era el sector que se había excedido en sus normativas para mantener estable las operaciones bancarias,
y pues vino la burbuja y explotó. Y con eso se trajo como consecuencia gran parte de la economía, porque el sector bancario pues es como las venas, ¿no? Donde circula la sangre al resto del cuerpo humano, y aquí sería el resto de la economía. Pero en esta ocasión lo que ha habido es una especie de paralización de todos los sectores, con excepción de unos cuantos que señalamos, lo pusieron a dormir. Y por lo tanto, es de esperarse que cuando vuelvan otra vez y revivan, vamos a decir, ¿no? Pues la economía vuelve otra vez, ¿no?, a crecer y vuelve a sus niveles que había antes. ¿Cuánto tiempo se tomará? Bueno, todo depende. Todo depende de las acciones que tome el gobierno, todo depende de cómo el impacto que haya en el sector externo, cómo el sector externo se vaya a comportar también. Pero lo más importante es lo que haga el gobierno. El gobierno, yo creo que el gobierno fue débil, fue tímido para estimar el impacto fuerte que iba a tener esta pandemia sobre la economía dominicana. Y bueno, el deber del gobierno, porque para eso son los gobiernos, fue haber protegido a la clase salarial, la trabajadora. Si usted cierra las empresas, usted tiene que proteger a esa clase, porque usted le ha quitado su medio de alimentación, ¿no? ¿Verdad? También, pues, darle recursos al sector salud para proteger a la población y fortalecer la parte del sector que más estaba siendo afectado. Eso de por sí, el otro elemento son las mismas empresas. Usted tenía que proteger a las empresas porque es su fuente de trabajo. Si esas empresas fracasaban, entonces no había forma otra vez de que la economía retomara de nuevo su dinámica. Entonces, había que proteger a las empresas. Protegiendo a las empresas se protegía a los bancos, porque muchas de estas empresas trabajan con crédito bancario y si tú no le das soporte a las empresas, pues van a caer en default, como le llaman en inglés, ¿no? Con los bancos, y si le afecta su clasificación, y podrían irse a la quiebra estas empresas. Pero todo eso debió haberse hecho desde un punto de la planificación estatal, porque esto era una crisis fuera de serie. Esto no era cuestión de mercado. Aquí los mercados no actúan como consecuencia, como un mercado normal. El Estado tenía que irse adelante y definir las pautas a seguir, ¿no? Y, por ejemplo, lo hizo Luis Manuel. Te voy a decir, yo creo que, mira, yo estoy viendo el ejemplo que se dieron en muchos países. Es muy difícil determinar, por ejemplo, con un sector informal de un 54%, los empleados que tiene una empresa, porque tú no lo tienes ni computado eso, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿qué se hizo en unos países? Se colocaron el Estado colocó depósito, un sueldo mínimo en las cuentas que había en los bancos. Y tú podías hacer eso perfectamente. El otro elemento, eso se hizo en Alemania. El otro elemento era el de las empresas. O sea, las empresas, tú necesitabas apoyar a las empresas. Pero entonces tú le das los recursos al sector bancario y el sector bancario dispone de esos recursos y lo presta a las empresas con lo que más relaciones tiene y deja a un paquete de empresas que no tienen recursos también. Lo que pasó en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se dieron cuenta de que el primer paquete de recursos que dieron para apoyar a las empresas se fueron a las grandes empresas y las empresas medianas y pequeñas se quedaron sin recursos. Entonces el Banco Central, la Federal Reserve, determinó, no, de ahora en adelante yo le voy a prestar directamente a las empresas. Y eso es, en este tipo de crisis, lo que hay que hacer, porque si no,
las grandes empresas son las que se van a llevar el beneficio. ¿Y cómo tú vas a terminar con mayor nivel de pobreza? Vas a terminar con una peor distribución del ingreso, y vas a terminar en una situación donde una gran parte de las empresas van a quebrar porque no les llegó el crédito. Lo otro es las tasas de interés que se están cobrando. Tú vas a un banco comercial y vas a buscar recursos. Mira, de los recursos del Banco Central, que está prestando al 8%. Ah, sí, pero aquí no hay de eso, o ya se acabó, ya no hay más. Entonces te quedas sin recursos. Lo que te dicen, no, lo que hay es uno al 25%. ¿Me entiendes? Entonces, la tasa de interés, Luis Manuel, que están cobrando en el principal instrumento que está usando la población, que son las tarjetas de crédito, no se ha modificado. El único banco que lo modificó proactivamente fue el Banco de Reserva. Y nosotros dijeron, bueno, eso es el Banco de Reserva, pero nosotros no tenemos que hacerlo. Entonces, Julio, están cobrando al 96%. Y entonces... Bueno, a quebrar porque va a ser peor después, porque le están quitando el poco recursos que tiene la gente y ahorita esa gente se van a quedar sin recursos y no van a tener dinero para poder pagar. Así es. ¿Entiendes? Porque en situaciones como esa, ¿tú sabes cómo están prestando en los Estados Unidos ahora mismo? 30 años al 3,5%. ¿Tú quieres recursos? Al 30 años al 3,5% de interés. Porque se mueve la economía. Para eso el Banco Central da dinero da dinero del encaje, para que los bancos puedan prestar a baja tasa de interés. También el Banco Central dio una serie de recursos adicionales, que no eran solamente del encaje, sino recursos adicionales que le dieron a la banca. Creo que son 120 millones. Que habló, 120.000 millones que habló el gobernador, de los cuales 64.000 están utilizados y 56.000 no se han utilizado. Esos 56.000, yo espero que el Banco Central determine cuáles empresas son las que necesitan. Vengan, siéntense, aunque sea a través de los bancos, y le digan, no, entonces, ahí a la cuenta de las empresas que yo voy a dirigir esos recursos. Porque no, son unos cuantos los que se van a quedar aquí con los recursos que está dando el sector público para solucionar esta situación. Ya hay empresas, yo tuviste la Asociación de Industria diciendo que ya hay empresas que están cancelando los empleados, que ya comenzaron a cancelar los empleados. ¿Por qué comenzaron a cancelar los empleados? No le están llegando los recursos que dijeron que habían de que para sostener los salarios. Entonces, el Estado en una situación como esta, hasta que eso no se normalice la cosa, usted tiene que mantener ese salario. Así es. Mira, hay una cosa, Luis Manuel. Esta es una crisis, como tú la describías, no tiene nada que ver con la del 2008-2009, ni con las anteriores, que eran crisis de burbujas en el sistema, en el mercado propiamente dicho. Ahora fue un elemento extramercado, que es una pandemia que, bien o mal, algunos países reaccionaron de una forma radical, como fue el primer caso de China, y después otros países. Pero hay países como Corea, como Japón, como Suecia, que no han cerrado la economía, que no la han cerrado. Pero eso es otro tema. El tema es, nosotros decidimos hacer esto. Y en Europa y en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, el Banco Central tiene instrumentos para intervenir y ha intervenido. Es decir, ha creado dinero para intervenir en esta situación anómala de la economía y de los mercados y de las personas, y ha creado instrumentos, como tú dijiste. La Fed dijo, no, espérate, ahora yo voy a apretar directamente, usted le va a apretar a tal y tal y tal área. En el caso nuestro, si bien ha habido un influjo más o menos importante de recursos, el Banco Central lo único que ha dispuesto es de 12.000 millones de pesos que le ha prestado directamente al gobierno. Julio, los 40.000 de la AFP también, era recursos que estaban en el Banco Central. Está bien, pero eso no se desprendió de ellos para que el gobierno lo capturara. No es emisión monetaria. 50 millones del Fondo Monetario Internacional, eso fue directamente al gobierno también. Eso no es lo que en inglés le llaman quantitative easing, no es creación de dinero. Eso eran recursos que estaban ahí de las AFP
y recursos que el Fondo Monetario o el Banco... Bueno, eso es creación de dinero, lo de la AFP, porque es parte, ¿tú sabes de qué? Del déficit del Banco Central que se financia con la colocación de certificados. Sí, yo lo sé. Ese dinero no tiene respaldo. Te quiero decir, el dinero, el crédito directo que el Banco Central le ha dado al gobierno es 12.000 millones. Los otros han sido otros instrumentos que lo han modificado para su uso. Y el crédito internacional. El país se enfrenta ahora a un cambio de gobierno, aunque sea un cambio de partido o con el mismo partido. Y por lo tanto, las demandas a ese nuevo gobierno van a ser muy altas. Y como tú decías, hoy venía en el periódico un candidato que decía que él le va a mantener 10.000 pesos a todos los dominicanos, lo que tú decías, mientras dure la situación de emergencia. Y así como ese hay otros más. Yo lo que te digo es, la ortodoxia económica, en este caso, no ayuda en nada. Creo que hay que ver, tanto a nivel internacional, ha habido mucha timidez de parte del G20 y de parte de los organismos multilaterales. Los Estados Unidos están en un desorden interno que ni lo de adentro lo pueden ellos controlar. La Unión Europea, el Banco Central Europeo ha puesto 750.000 millones de dólares, casi 1 billón de euros, en manos de la producción y de los estados. Y además hay un paquete de más de medio billón, es decir, 500.000 millones de euros, que también están poniendo sobre la mesa la Unión Europea, como Comisión Europea como tal. Ahora, en América Latina y en el caso particular de la República Dominicana, no tenemos esos instrumentos. Ayer o antes de ayer, no me acuerdo qué día fue, el doctor Leonel Fernández compareció a uno de estos programas que entrevistan, porque ahora la campaña es por televisión que se hace. Aunque hay algunos que salen después del toque de queda a hacer campaña también, pero eso es otra cosa. Él planteó renegociar la deuda para bajar los pagos, porque la única fuente de financiamiento, diríamos, nosotros tenemos 240.000 millones de pesos en pago este año nada más, de los bonos y de la deuda externa del país y de la deuda interna también. Entonces, ya Argentina comenzó, no un default, porque no es un default lo que se ha planteado, pero es una moratoria acordada, vamos a decir, o reducción de intereses, toda una serie de instrumentos. ¿Tú crees que eso se puede hacer aquí? Nos tenemos que ir a la pausa. Nos tenemos que ir a la pausa y volvemos enseguida. Date pensando. Amigos, continuamos con nuestro programa Contexto. Luis Manuel Piantini, economista, es nuestro invitado y Julio había dejado una pregunta en el aire. Adelante, Luis Manuel. Sí, Julio había preguntado sobre el asunto de la reestructuración de los pagos de deuda y había puesto el caso de Argentina. Yo no quiero referirme porque Argentina ha entrado tanto en esa etapa, pero sí, Julio, yo creo que es importante si todos los países, como se hizo aquella vez en el año 82, cuando México entró en crisis, sí, que se creó aquel grupo de países latinoamericanos que negociaron todos juntos. Si negociamos todos juntos, es mucho más fácil llegar a acuerdos. El problema es que hay tanta diversidad ahora mismo en América Latina en términos de gobierno que ni se ponen de acuerdo en cosas más sencillas. Y hay países que tienen problemas de pagos y otros que no lo tienen. Ahora, yo creo que en el caso de República Dominicana, y es algo a lo que el doctor Leonel Fernández se refería cuando hizo su intervención, cuando presentó su programa del sector, él hizo el programa del sector industrial, y después también en otra intervención que hizo se refirió a la necesidad de que hay que ir a los mercados internacionales a buscar recursos.
vamos primero a hablar de los recursos. Recuerdo a mediados de marzo, cuando el último programa presencial que yo hice en la televisión, en esa ocasión, pues evaluamos la situación, ya que íbamos a entrar en la cuarentena, veíamos lo que había pasado en Italia, lo que había pasado en China, el efecto que estaba teniendo la economía italiana, y la caída en el sector turístico, y habíamos estimado que había un choque, que por lo menos $4.000 millones en ese momento, que era necesario buscar en el exterior. Adicional a los 2.500 que consiguió el gobierno, porque los 2.500 era para financiar el déficit del presupuesto de este año, pero cuando no había pandemia ese déficit era entre 3.5%, ¿no? ¿Verdad? Ahora con la pandemia ese déficit puede llegar entre al 8 y al 10% del Producto Interno Bruto. O sea que estamos hablando de una cifra realmente importante. Yo recuerdo que Colombia fue al Fondo Monetario y también en una intervención que tuvimos, en un programa de esto ya virtual, en ese momento, en abril, a principios de abril, Colombia fue al Fondo Monetario Internacional a buscar $11.000 millones. Y nosotros dijimos en ese momento, señores, vámonos rápido porque todo el mundo tiene problemas y después se acaba el dinero. Aquí no estaba en eso. El único después fue el Banco Central, que giró sobre la cuota de $651 millones. Pero después no se ha buscado más nada, Julio. Aquí el uso que le ha dado el gobierno es, con los recursos que le dio el Banco Central de los 12.000, más la colocación de los 40.000, que yo no sé si ya comenzaron a usarlo, y lo otro es desviación de recursos que iban a cierto tipo de gasto y ahora se utilizaron para otros. Pero el gasto que ha incrementado el sector salud, el apoyo al sector salud, ha sido quitándole recursos a otras áreas del gobierno, porque el gobierno iba a entrar en déficit. El gobierno no tiene superávit para utilizar recursos adicionales. Entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Ir al exterior a buscar recursos, que los mismos organismos internacionales estaban justificando eso. Pero aquí este es el momento en que no se ha ido. Aquí habló el ministro de Economía los otros días, no, que unos recursos del fondo, pero no serán los 651, porque eso ya llegaron. Y otro del Banco Mundial, deben ser los 150 millones que ya llegaron, pero no ha habido más nada. Entonces, ¿cómo se va a recuperar la economía? ¿Cómo se va a dar recursos? Bueno, fíjate el problema que está pasando en la tasa de cambio, que era otro de los elementos que Mónica había puesto sobre la mesa. Si el gobierno hubiera ido rápidamente. Hay que tener en cuenta que en menos de un mes, en 25 días, hay unas elecciones presidenciales y legislativas. Es decir, un gobierno saliendo no puede hacer un programa de financiamiento a menos que se ponga de acuerdo con la oposición. Estábamos hablando de marzo, que el gobierno se blindara, porque ya el gobierno debió haber visto lo que venía arriba de ellos, cuando mandó a cerrar toda la economía en una cuarentena a mediados de marzo. Ya ellos sabían que no iba a haber ingresos fiscales, ya ellos sabían que las empresas estaban cerradas, entonces debió haberse blindado. Si el gobierno se hubiera blindado y el Banco Central hubiera tenido ahora mismo reservas suficientes, que no hubieran bajado esas expectativas, porque el problema es que las expectativas de la gente se ha deteriorado y eso es lo que ha ido a cambiar peso por dólares, porque si tú ves lo que está pasando en las cuentas de los bancos comerciales, las cuentas en dólares se han aumentado prácticamente lo que ha caído la reserva del Banco Central. O sea que entonces, don Luis Manuel, ¿usted cree que esta presión sobre la tasa del dólar ha influido mucho con los capitales buscando los pesos? No, claro. pero también la falta de turismo, la falta de ventas, la falta de todo. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto tendríamos que inyectarle a una economía para que las personas, y esta pregunta para las personas que no son economistas que la puedan entender,
¿cuánto tendríamos que ir a buscar para usted? Como usted dice, ya las empresas han comenzado a cancelar, algunas hasta un 20% de su personal. ¿Pero por qué? Porque no va a haber ventas. Aunque tengan créditos, para que las ventas se mantengan, el turismo se mantenga, tendría que haber un concierto, no solamente nacional, sino internacional, que no lo veo por ninguna parte. Entonces, ¿hasta qué punto, aunque salgamos a buscar esos recursos al exterior, podríamos mantener un 100% de los empleos? ¿Es esto posible? Fíjate, voy para seguir, para darle continuidad y enlace con lo tuyo, a que Julio hablaba de la propuesta del presidente Leonel Fernández, de que había que ir a los mercados internacionales a buscar recursos, y es cierto, hay que ir a los mercados internacionales a buscar recursos, porque nosotros no tenemos recursos para financiar la resurrección, vamos a hablar de la economía dominicana, el revivir de las actividades, reactivar la economía. No hay recursos suficientes para no crear expectativas negativas, porque sí lo hay. El Banco Central tiene 8.000 millones de dólares. O sea, el Banco Central, pero el problema es que cuando la gente ve que se está cayendo la reserva del Banco Central, ya comienzan las expectativas negativas. Y si le adicionamos una caída brusca, porque no vamos al mercado y lo financiamos con la reserva del Banco Central, vamos a dolarizar más la economía. Entonces, el gobierno tenía que ir, antes de toda esta reactivación, a buscar recursos para blindarse en los mercados internacionales, pero no lo hizo. Y ahora tenemos esta situación. ¿Qué consecuencias trae que bajen las reservas internacionales en cuanto a la tasa de interés que podemos conseguir recursos? Tengo entendido que depende de esas reservas internacionales en la tasa de interés que podamos conseguir, o no, o eso es independiente. Mira, los organismos internacionales están abiertos también a apoyar a los países. El problema es que no ha habido interés. No ha habido interés tal vez porque hay ahora mismo una España boba, donde el gobierno dice, bueno, no, viene un gobierno por ahí que no soy yo. Pero, óigame, usted es gobierno hasta el 16 de agosto y esta economía tiene que caminar y la gente tiene que mantener su empleo y no irse a la pobreza, porque ¿qué es lo que usted le va a dejar? Eso va a ser un récord. Eso va a ser un récord para usted. Usted pudo bajar la pobreza hasta el 23%, 22%. Y la indigencia creo que hasta el 7%. Bueno, pues esto puede subir la pobreza otra vez a un 40% o sabe más. Un ascensor para arriba. O todo depende, ¿no? Porque si no hay recursos para financiarlo, peso hay. Lo que más peso hay, tú puedes poner peso en la calle, pero eso te va a disparar la tasa de cambio y te va a crear el problema que tuvimos en el año 2003 y 2004, que se disparó de 18 que estaba a 60. Entonces tú no puedes irresponsablemente decir, no, hay peso, hay que poner los pesos en la calle. No, vamos a blindarnos con los dólares que pudiste haberlo hecho y todavía tienes tiempo de hacerlo para poder reactivar la economía. Nos tenemos que ir a la pausa. La reestructuración de la deuda que tú hablabas, Julio, y creo que lo dijimos, yo creo que se necesita el concierto de un grupo de países. Tú individualmente ir al mercado y decir, no, yo voy a reestructurar mi deuda, no te entra un chele más por 10 años esta economía, ¿me entiendes? Como nos pasó a nosotros. Nosotros tuvimos desde el año 1981 hasta el año 1994 sin acceso al crédito bancario. ¿Por qué? Porque entramos en atraso y dijimos que no íbamos a pagar y que íbamos a reestructurar. Ah, no vas a pagar y que vas a reestructurar. Bueno, no hay acceso para ti. Tengo entendido, Julio, don Luis Manuel, que teníamos un vencimiento de bonos en mayo y que eso también presionó la tasa de cambio. ¿Es cierto? No teníamos vencimiento. No sé, porque sí hay vencimientos, o sea, la deuda se paga todos los meses. Sí. Hay pago de deuda todos los meses. Luis Manuel, ante esta situación creada por el coronavirus, yo creo que en el mediano plazo, ya no en el corto, que tú estás hablando del programa de blindarse en el corto plazo para
retomar la actividad económica, pero también hay que enfocarse que la economía como la vivimos hasta el 19 de marzo en este país, o antes, que era una economía que tenía una columna vertebral, que es el turismo. Claro. Otra columna vertebral, que eran las remesas, que están muy golpeadas por la situación en los países donde están los dominicanos que mandan remesas. Nosotros tenemos que, el gobierno o el gobierno que venga, tiene que apostar por un paradigma distinto. Tenemos que fortalecer lo que son bienes no transables, Luis Manuel, lo que son bienes para el mercado interno. Porque si tú apoyas la agricultura, que puede ser un bien transable también, o si tú apoyas la construcción, pero con mucho dinero, eso te va a permitir, claro, va a demandar dólares, pero no en la misma cantidad. Y el turismo va a ser muy lento. Muchos dólares. Nos vamos a la pausa, señores, que hay compromiso. Para eso los préstamos. Nos vamos a la pausa y al unísono con esta pregunta de Julio. ¿Qué tanto aguanta una economía como la nuestra esos préstamos que ustedes están diciendo que son indispensables? Nos vamos a la pausa, Julio. Volvemos inmediatamente. Bien, amigos, continuamos este programa. Ya nos quedan unos 10 minutos aproximadamente con el amigo Luis Manuel Piantini. Luis Manuel tiene una extensa experiencia tanto en el sector económico gubernamental, haber sido director de ONAPLAN, director de varios departamentos en el Banco Central, vicegobernador del Banco Central, gerente técnico, que era mi jefe en ese momento, el Banco Central, y una vasta experiencia también en la Cancillería, en los organismos comerciales internacionales, en los cuales también habrá que pensar si hay una necesidad de una nueva estrategia comercial de parte de la República Dominicana, porque nosotros entonces estamos abocados a abrir la economía dominicana del 21, el 22, el 23, el 24, según los acuerdos que tenemos firmados con la Unión Europea y con los Estados Unidos, pero la realidad de la economía dominicana no es la misma. Entonces yo te preguntaría, ¿habría posibilidad de salvaguardas para mantener por lo menos la rectificación técnica con el arroz, con el azúcar y con los sectores que son centrales de nuestra agricultura? Y por el otro lado, como hablábamos en el segmento anterior, apostar por un amplio plan de inversiones públicas en la construcción, por ejemplo, agua, provisión de agua potable, de saneamiento, etcétera. Cuestiones que creen mucho empleo y que permitan poner a circular la economía en espera de ver cuándo, y apoyándolo de todas las maneras, entre el turismo y que vuelvan las remesas. Mira, Julio, tenemos poco tiempo, no podemos abarcar tantos temas, pero te voy a decir, con relación a la construcción, sí, yo estoy de acuerdo. Es el sector que más mueve encadenamiento aquí, no solamente aquí, en cualquier economía. Pues, esa es su característica, ¿tú entiendes? Pero hay un elemento, y hablaste de la parte del agua. Estuvimos abogando durante un tiempo porque la construcción de presas se acelera en este país. Mira, mayo era el mes que más llovía y aquí no ha habido agua. Aquí hay una sequía tremenda. Tenemos varios años en eso. Y yo no oigo a ningún candidato hablando del problema de hacer presas. Aquí se estimó que para hacer la cantidad de presas que se requiere, para darle cierto tipo de seguridad, se necesita como 8.000 o 9.000 millones de dólares. Eso se tú vas al mercado y lo consigue y comienza a hacer toda la presa que necesita, tú oyes. Y ya estamos viendo el sector construcción. Ahora, indiscutiblemente, esta economía está en un invernadero como está la OMC ahora mismo, que se lo había dicho a Roberto Acevedo antes de salir de allá. Digo, tu organización está y va a un invernadero hasta que el señor que está en el norte se mantenga en esa posición.
Así que tranquilidad. No. Bueno, entonces lo que hay que buscar son recursos de afuera. ¿Para qué? Para podernos sostener hasta que se reavive el sector turístico, hasta que las remesas, que yo creo que ya en los Estados Unidos no va a bajar más la caída de remesa, ni va a bajar, ni la caída de remesa que viene de Europa, porque ya esas economías se están volviendo a reanimar y están otra vez aumentando el empleo. Entonces, la parte de la remesa puede ser que ya haya bajado a su nivel inferior. Ahora, el turismo, yo creo que todavía en mayo el turismo va a reflejar una caída mucho más pronunciada, porque aquí no llega un turista. Y en junio va a producir una caída mucho más pronunciada, porque tampoco ha llegado turismo. Y en julio que va a volver otra vez la parte aérea, pero para restablecer el turismo eso se necesita un tiempo. Entonces tú te tienes que blindar como economía con recursos de afuera, afuera hay recursos para hacer toda esa reactivación que tú necesitas. Porque yo oigo que hay candidatos que están hablando que van a eliminar impuestos, que van a aumentar gastos. Oye, pero el gobierno tiene un déficit de 8 a 10% del Producto Interno Bruto. ¿De dónde tú vas a aumentar los gastos? ¿Qué nuevos ingresos tú vas a dejar de percibir que lo que tú has dejado de percibir ahora? O sea, que pongamos los pies en la tierra, hablemos la verdad, de que no es verdad que aquí se va a reducir ingresos ahora, impuestos, y que además se va a aumentar el gasto, porque no hay espacio fiscal para eso. Habría que buscarlo en el Banco Central, porque es como lo que tú dices, Julio. Este gobierno, pensando que yo me voy ahorita, no actuó en base a esa necesidad de Estado. Entonces, el nuevo que entre va a tener que armar todo para ir huyendo. El primer día salí al otro día para los mercados internacionales a buscar recursos para traerlo, porque esa va a ser su única base que él va a tener para poder expandir el gasto interno. Yo estoy de acuerdo, es un reto. Yo he tratado de cuantificar inclusive de cuánto estaremos hablando de aquí a fin de año. Vamos a necesitar entre 3 y 4 mil millones de dólares por lo menos para poder mantener la actividad económica, apoyar a esos sectores que hemos dicho que son esenciales, como es la agricultura y la construcción, en obras que son fundamentales, presas, acueductos. Aquí hay todavía un 15% de la población que no tiene agua potable. Aquí hay necesidades de todo, Julio, de todo hay necesidades. Hay cosas que son prioritarias. El agua, el que no tiene agua se muere. Pero eso no es la agricultura que nos salvó a nosotros de tener problemas de alimentación. Tenemos que proteger la agricultura y la forma de protegerla es proporcionándole agua también. Pero mi pregunta es, ¿esto que ustedes plantean solo es posible si renegociamos la deuda? Porque ¿cómo hacerle frente a una cantidad mucho más grande de deuda? Mónica, una combinación de acciones, de posposiciones de algunos, acordar algunas posposiciones, buscar nuevos financiamientos, tener una política crediticia interna de las autoridades monetarias y de la banca que facilite el acceso a lo que realmente lo necesitan, no a las grandes empresas, que también lo necesitan, porque el sector turismo está colgado, pero hay otros que no, por ejemplo, que produce azúcar no está en la misma situación, porque produce electricidad. Yo creo que es una combinación de tanto de posposiciones de pago como nuevos financiamientos. Para nada estoy hablando de un default, sino estoy hablando de renegociaciones amistosas que yo creo que nos las pueden dar algunos países. Los bonistas son más difíciles, tú lo sabes. Sí. Los bonistas es mi cuarto y ya. Sí, pero ahora mismo, Julio, en lo que se arma el paquete, porque yo creo que solo no podemos lograr nada, eso tiene que ser armado un paquete con otros países también de la región. Pero ahora mismo lo que hay que ir agresivamente a buscar recursos a los organismos internacionales. Sí. Pues, pero ve acá, y hasta un acuerdo con el fondo, viejo, pero ve acá. El BID no ha dado de un centavo. Colombia entró en un acuerdo por 11 mil millones de dólares, sabiendo que iba a haber problemas serios. Sí.
Todo depende de cómo tú negocies. Claro, Ahora, si tú ves que te van a poner una soga al cuello, no negocia ahí. ¿Me entiendes? Pero yo creo que en una situación como la de ahora, esa organización está dispuesta a apoyar a los países miembros, porque para eso son. ¿Y cómo ven la tasa del dólar entonces y el desplazamiento? ¿Hasta dónde puede llegar? Porque todo esto la sigue presionando. Bueno, si el gobierno comienza a meter recursos en la calle y el sector público a meter recursos en la calle y no se buscan los recursos de afuera, pues esos dólares pueden comenzar otra vez a mantener, no a comenzar otra vez, a mantener su presión. Ahora, te voy a decir, Mónica, aquí tuvo la economía cerrada, aquí no había presión por el lado de las importaciones prácticamente. nada. Y la presión venía por el lado de la cuenta de capital, porque el Banco Central no lo sacó ahora, pero en el primer informe del trimestre sacó que el déficit de la cuenta corriente fue solamente de $48. Ahora, yo te voy a decir otra cosa antes de que concluya esto. Sí. Ahí es lo que tú ves, en lo que está, aquí está aumentando el precio del petróleo en mercados internacionales. Eso era para que ya aquí se hiciera un programa de restricción en términos de circulación de vehículos, como el que se hizo una vez aquí, que se puso vehículos pares y vehículos impares. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos generando la divisa para poder absorber el aumento que está teniendo lugar en el mercado internacional del petróleo. Ya el petróleo estaba a 15 y ya está a 40 y sigue aumentando. Sí. Bueno, se nos acabó el tiempo. El tema de las AFP lo dejaremos para después. Siempre hay muchas cosas que hablar con usted, don Luis Manuel. Gracias por estar con nosotros en este programa. A ustedes, amigos, por sintonizarnos y será hasta la próxima. Hasta mañana.